Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1081, No más amigos. Después de que Caveira fue derrotado, ningún guardián volvió a desafiar a Ya. El tiempo pasó hasta que solo quedó un segundo antes de que otro guardián desafiara a Ya. De hecho, no dejarán que Ya, un mitad humano, obtenga el primer lugar tan fácilmente. Sang Chunyu miró el cubo y suspiró. Incluso la era de la cueva con el poder del tiempo fue derrotada. ¿Hay algún guardián con poderes más fuertes que el tiempo?, preguntó Sang Yusi con perplejidad. Sang Chunyu sonrió y dijo, el tiempo es, de hecho, un atributo muy poderoso. En teoría, el tiempo y el espacio deberían considerarse la fuerza de primer nivel entre todos los diversos atributos. Sin embargo, en ese ámbito, la supresión entre atributos no es lo más importante. La fuerza de una habilidad tampoco es ya un criterio importante para determinar la fuerza de combate de uno. Entonces, ¿cómo determinamos quién es más fuerte y quién es más débil?, preguntó Sang Yusi. Depende de quién sea más fuerte en fuerza de voluntad, de quién sea más profunda la inteligencia y de quién sea mejor en la improvisación en combate. En esa etapa, solo hay gente débil y no hay tal cosa como habilidades débiles. Cualquier habilidad, incluso si parece débil, puede convertirse en la clave de la victoria siempre que se use correctamente. Sang Chunyu hizo una pausa antes de agregar, por supuesto, esto es cuando la diferencia de fuerza no es demasiado dispar. Si la diferencia de fuerza es demasiado grande, será un asunto diferente. Sin embargo, la fuerza y la habilidad de Ya deben considerarse de primera categoría en la Tierra. Es poco probable que haya una fuerza en la Tierra que tenga un poder absoluto de supresión sobre él. ¿Por qué no puede aparecer? ¿No dijiste que existe un grado de calamidad más fuerte que el grado de terror? Sang Yusi todavía tenía una expresión perpleja. El grado calamidad puede aplastar naturalmente al grado terror, pero en un lugar como la Tierra, solo hay dos posibilidades para que aparezca una criatura de grado calamidad. La primera es el descenso de una potencia de grado calamidad de la dimensión. Sin embargo, la potencia de grado calamidad de la dimensión estará restringida por las reglas de la Tierra después de su descenso. Es imposible para ellos desatar la fuerza del grado calamidad. Si usan con fuerza su fuerza de grado calamidad, incluso podrían ser reducidos a la etapa mítica por las reglas. Sang Chunyu pensó antes de continuar, hay otra posibilidad. Después de que un guardián contrate a un humano, puede usar los cuerpos de los humanos para avanzar al grado calamidad. Se les ha dado muy poco tiempo a los guardianes nacidos en esta era. Y mucho menos avanzar al grado calamidad, ni siquiera hay muchos en el grado terror. Por lo tanto, si una criatura de grado calamidad aparece en la Tierra, la única posibilidad es que sea de los guardianes de grado calamidad que sobrevivieron a la guerra anterior. ¿Como el de nuestra tumba demonio?, preguntó Sang Yusi. Sang Chunyu no respondió y continuó, sin embargo, aunque los guardianes que sobrevivieron a la batalla son extremadamente poderosos, los humanos que los contrataron no pueden vivir tanto tiempo. Después de dejar a los humanos, su fuerza será nuevamente suprimida por las reglas de la Tierra. Incluso si tienen la fuerza del grado calamidad, es imposible que la usen en la Tierra a menos que contraten humanos nuevamente. Hay tantos humanos en la Tierra. No debería ser difícil encontrar un contratista, ¿verdad?, dijo Sang Yusi después de pensarlo un poco. No es tan fácil. ¿Hay algún tipo de restricción? ¿Crees que el de nuestra familia no quiere salir? Sang Chunyu sonrió y dijo, en resumen, parece que Ya todavía tiene una oportunidad. Mientras pueda sobrevivir al próximo desafío de la dimensión, muy bien podría convertirse en el vencedor final. Hermano, ¿deseas que Ya gane o que pierda? Sang Yusi parpadeó y preguntó. Desde mi punto de vista, espero que gane, pero sus posibilidades no son altas, respondió Sang Chunyu. La persona que desafiaba a Ya era un guardián llamado Yeuyue. Era un nombre muy desconocido.
Nunca había aparecido en las clasificaciones antes, por lo que nadie sabía qué habilidades tenía. Después de que comenzó la batalla, la gente supo inmediatamente qué habilidad tenía porque las características de su habilidad eran demasiado obvias. Teletransportación, teletransportación constante. Los ataques continuos de Ya no lograron tocar ninguna parte de la ropa de Youyue. Sin embargo, Youyue no tenía intención de contraatacar. Si Ya atacaba, se teletransportaría y esquivaría. Si Ya no atacaba, él tampoco se movería. En lugar de llamarlo una batalla, parecía más como si estuviera ganando tiempo. Ya no lanzó ningún ataque sin sentido mientras adoptaba su forma de terror. Su cuerpo se transformó en un rayo de luz, pero Youyue también podía adoptar la forma de terror. Después de hacerlo, desapareció incluso más completamente que Ya. Sin embargo, Youyue, que había adoptado la forma de terror, no tenía intención de contraatacar. Continuó esquivando. Ahora, cualquiera podía darse cuenta de que Youyue estaba ganando tiempo. Simplemente no entendían por qué lo estaba haciendo. ¿Qué quiere Youyue? Si quiere gastar la energía esencial de Ya, eso no debería estar bien. La energía esencial que gasta cuando se teletransporta es mucho mayor que la de Ya, dijo Yasuo mientras pensaba mientras miraba la pantalla del cubo. Xia Liuchuan miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo un mal presentimiento. Me temo que esta batalla por el primer puesto no terminará tan fácilmente. ¿Por qué dices eso? Preguntó Yasuo perpleja. No lo sé. Es solo una corazonada. Xia Liuchuan negó levemente con la cabeza, pero su expresión era solemne. Tal como Yasuo había dicho, Youyue se teletransportaba constantemente en su forma de terror, y el gasto era mucho mayor que el de Ya. Si continuaba luchando, Ya definitivamente ganaría. Sin embargo, Ya no siguió atacando. Se detuvo y abandonó su forma de terror. Se sentó en la arena y colocó la espada inmortal primordial en su regazo. ¿Por qué no estás peleando? Youyue también había abandonado su forma de terror mientras miraba allá y preguntó perplejo. No necesitas tiempo para prepararte para enfrentarte a mí. Te daré tiempo, dijo Ya con indiferencia. Youyue miró allá con una expresión complicada. Sabes que necesito tiempo para lidiar contigo. ¿Por qué no me derrotas lo antes posible? Si eres lo suficientemente rápido, podrías evitar muchos problemas. Lo que tenga que ser, será. Además, no tengo miedo a los problemas, dijo Ya. ¿No te arrepientes? Le preguntó Youyue. La vida no se trata de arrepentirse, sino de hacer lo que quieres hacer, respondió Ya. Youyue miró allá y suspiró. Si te hubiera conocido antes, podríamos habernos hecho amigos. No nos haremos amigos. Hace tiempo que dejé de hacer amigos, dijo Ya. ¿Por qué? Le preguntó Youyue allá aturdido. Porque solo tengo una vida. No puedo dársela toda cuando tengo demasiados amigos, respondió Ya. Youyue no dijo ni una palabra cuando escuchó eso. Solo miró allá en silencio. Después de un momento, Youyue dijo, si atacas ahora, aún tienes una oportunidad si puedes derrotarme en 15 minutos. Ya no tenía intención de moverse. Continuó sentado allí con los ojos cerrados. Youyue lo miró y le preguntó, ¿crees que te estoy mintiendo? No, creo que estás diciendo la verdad, dijo Ya con seguridad. Entonces, ¿por qué no estás peleando? Preguntó Youyue con curiosidad. Porque no quiero ser tu amigo, no tomaré nada que te pertenezca, dijo Ya. Youyue miró allá con una mirada extraña en sus ojos. Después de un rato, quiso decir algo, pero su expresión cambió de repente. Miró al vacío y suspiró. Ya es demasiado tarde. En el vacío, un rayo descendió, iluminando toda la arena del cubo. Capítulo 1082, el símbolo en la rueda del destino. En el instante en que rompió la escritura que abre el cielo, Youyue sintió que su cuerpo experimentaba un cambio extraño. El misterioso suspiro del rey de la providencia de la vida circuló automáticamente. El matador que se había fusionado con el cuerpo de Youyue todavía emitía una aterradora intención asesina y energía esencial. Era incluso más aterrador que cuando luchó contra las 8 almas de vida.
En cuanto a la esencia, la vitalidad y el espíritu de You Wen, estallaron como un volcán. La energía producida por las tres fuerzas era inimaginable. You Wen había visto innumerables criaturas míticas. Aparte del neonato demonio, que tenía la capacidad de experimentar la transformación terror en la etapa mítica, todo tipo de criaturas míticas poderosas, como el dragón antorcha y el behemoth tirano, podían producir poderes que no eran tan aterradores como los que You Wen había desatado. Bajo la dirección de una fuerza tan aterradora, You Wen sintió que su cuerpo se transformaba constantemente. Esta transformación fue diferente a cualquier otra del pasado. Las transformaciones anteriores estaban dentro de los límites de You Wen, pero esta vez, la energía producida por la evolución ya no era algo que su cuerpo pudiera soportar. Al comienzo de la evolución, You Wen estaba muy preocupado de que su cuerpo explotara porque no podía soportar el poder. De hecho, así fue. En un instante, aparecieron innumerables grietas en el cuerpo de You Wen, como si fuera una cáscara de huevo a punto de romperse. En ese momento de vida o muerte, la fuerza aterradora surgió hacia un punto. Era un punto que parecía estar en una superposición de existencia y no existencia. Era como el principio del universo, pero también el fin del mundo. Ese punto parecía tener una existencia real, pero también parecía existir solo en su conciencia. Entre la realidad y la ilusión, era difícil incluso determinar su existencia. Sin embargo, cuando el poder aterrador se inyectó en el punto, poco a poco se fue haciendo más claro. Giraba y cambiaba constantemente y se volvía cada vez más corpóreo. Sin embargo, esta corporeización era muy abstracta. En realidad, no existía, era como si fuera solo la imaginación de You Wen. Poco a poco, el punto se hizo más grande y más brillante, pasando de ser un punto a una rueda. Además, había muchos patrones extraños y cambiantes en la rueda. Los patrones eran abstractos. A veces, You Wen sentía que los patrones se parecían a él, y a veces, se parecían a Slothere. A veces, se parecían a las almas de vida que habían sido destruidas por You Wen. Hubo momentos en que los patrones se parecían a Primordial Human Sabrin, New Era y Supreme Helkin. Sin embargo, tras una inspección cuidadosa, no lo parecía. Era difícil describir los patrones con precisión. Incluso You Wen no podía decir qué forma tenía la rueda. Aunque podría describirse como un disco, solo tenía una cara, un arco esférico. Si se la describía como una esfera, desde cierto ángulo parecía hundida. Era como una moneda que giraba y cambiaba constantemente. ¿Es esta la rueda del destino? You Wen podía sentir que la rueda del destino estaba inextricablemente ligada a él. Era como una parte de su cuerpo, tan importante como órganos como su cerebro y su corazón. Sin embargo, era diferente de los órganos que crecían en su cuerpo, existía de manera independiente. ¿Cuál será mi rueda del destino? La fuerza absoluta de Tyrant Behemoth no está mal. El mundo de visión de antorcha brillante de Dragon Eclipse es el más fuerte, pero esos no parecen tener nada que ver conmigo. You Wen no sabía cuál sería su rueda del destino. Esto se debió a que no tenía ninguna referencia. Quizás fue el primer humano que confió en su propia fuerza para avanzar a la etapa mítica. Las tres fuerzas surgieron constantemente en la rueda del destino que estaba tomando forma, pero incluso la rueda del destino no parecía poder resistir una fuerza tan poderosa. En particular, la energía que brotaba del suspiro del rey era infinita como una galaxia o el universo mismo. La energía que se filtró de la rueda del destino se filtró en la carne y la sangre de You Wen. Bajo el impacto de la energía, su carne y sangre transformadas parecieron sufrir un cambio inexplicable. You Wen y la rueda del destino se transformaban constantemente, especialmente los patrones de la rueda del destino. Los cambios parecían ralentizarse a medida que algunas de las líneas dejaban de moverse. You Wen supo inexplicablemente que su rueda del destino estaba a punto de condensarse. Este era el momento más crítico. ¿Qué tipo de poder es? Si puedo elegir, espero que el poder de la rueda del destino esté relacionado con el espacio-tiempo. You Wen sintió que el poder del espacio-tiempo era más fácil de entender para los orígenes del mundo. Para entender la relación entre la dimensión y la Tierra,
quizás el poder espacio-temporal fue un buen punto de entrada. Sin embargo, no vio ningún patrón relacionado con el espacio-tiempo en la rueda del destino. En la rueda del destino que se había condensado, muchas de las líneas ya se habían solidificado. Las líneas se veían un poco desordenadas, pero aún no podía entenderlas. Zhou Wen intentó descubrir algunos patrones, pero en realidad no había ningún patrón en las líneas. Estaban por todas partes, como si fueran garabatos al azar. La mayoría de ellas eran curvas sin casi ninguna línea recta. Cuando la mayoría de las líneas tomaron forma, Zhou Wen finalmente vio de qué símbolo se trataba. Al mismo tiempo, se alarmó. Era un cuadro. Era el retrato de una mujer, pero solo mostraba su perfil lateral. No podía ver su rostro completo. El retrato estaba completo, y solo el perfil lateral incompleto ya era de una belleza impresionante. Sin embargo, esa no era la razón del horror de Zhou Wen. Lo que realmente lo alarmó fue que estaba demasiado familiarizado con el avatar de esta mujer. Este era el retrato de la mujer en el ancla. No podía estar equivocado. Zhou Wen lo había visto demasiadas veces y había pensado en ello demasiadas veces. Aparte de la falta de un ancla, este era el retrato de la mujer. A medida que se fijaban más y más líneas, se confirmaba la suposición de Zhou Wen. De hecho, era idéntico al retrato de la presentadora que había visto. Aparte de que no tenía ancla, era idéntico. ¿Por qué? Porque aparecería el símbolo de esa mujer en mi rueda del destino. Innumerables pensamientos pasaron por la mente de Zhou Wen. Justo cuando el retrato de la mujer estaba a punto de completarse y solo quedaban unos pocos trazos, Zhou Wen de repente se sintió extremadamente incómodo. Esa es mi rueda del destino. Porque hay una mujer en ella. Zhou Wen sintió una emoción inexplicable. Esta emoción parecía infectar la rueda del destino. Cuando el retrato de la mujer estaba a punto de dar su último golpe, la rueda del destino se iluminó de repente. La rueda del destino, que giraba rápidamente, se detuvo de repente. Al instante siguiente, la rueda del destino se puso en movimiento nuevamente. Sin embargo, era diferente a la anterior. En realidad, estaba girando en reversa. Tras la inversión de la rueda del destino, el retrato de la mujer grabado en la rueda del destino fue desapareciendo poco a poco. Por alguna razón, aunque no sabía cuál sería el resultado, Zhou Wen sintió una inexplicable sensación de satisfacción. Capítulo 1083, sin grabados. Los patrones en la rueda del destino disminuyeron poco a poco, y en ese momento, el poder del suspiro del rey surgió de repente de manera aún más loca. A diferencia de cómo ayudaba a la rotación de la rueda del destino anteriormente, el poder del suspiro del rey ahora estaba tratando de evitar que la rueda del destino girara en reversa. El suspiro del rey fue inimaginablemente poderoso. La rueda del destino, que giraba rápidamente en reversa, disminuyó su velocidad de inmediato, como si se hubiera accionado el freno de emergencia. La rueda del destino no dejó de girar por completo. Seguía girando lentamente como el segundero de un reloj. Cada tic-tac producía un clic. Este sonido no era el tic-tac del segundero, sino el crujido de la rueda del destino mientras continuaba girando desafiando el aterrador poder del suspiro del rey. Grieta. Grieta. La rueda del destino giró con fuerza. Después de unas cuantas rotaciones, aparecieron varias grietas en su cuerpo. Si esto continuaba, probablemente toda la rueda del destino se rompería. Zhou Wen sintió que su sangre vital hervía como si su cuerpo estuviera a punto de ser destrozado. Sabía muy bien que si la rueda del destino se rompía ahora, no solo fracasaría su avance a la etapa mítica, sino que también quedaría reducido a la etapa épica. Incluso era posible que su cuerpo resultara gravemente herido. Era difícil decir si podría alcanzar la etapa mítica nuevamente. Sin embargo, Zhou Wen no detuvo la rueda del destino. Sabía desde hacía mucho que su providencia de vida era diferente a la de la persona promedio. El suspiro del rey excedía con creces el poder que debería tener una providencia de vida ordinaria. Las criaturas míticas podían ser asesinadas con un solo pensamiento. Las diversas deidades del templo no se atrevieron a recibir su arco. Después de todo,
las criaturas de los templos eran muy probablemente existencias de grado terror. Tal como había dicho la diosa de la luna, su providencia de vida no debería haber sido así. Fue debido a alguna influencia externa que se formó tal providencia de vida. Sin duda, la fuerza externa que lo afectó fue la placa de metal que grabó el Sutra del Inmortal Perdido. La existencia que susurró en el oído de Yu Wen como un fantasma femenino solo había aparecido después de que obtuvo la placa de metal. A partir de entonces, había dejado un gran impacto en Yu Wen. Yu Wen originalmente creyó que había resuelto completamente este problema después de avanzar a la etapa épica. Sin embargo, por lo que parecía, el problema no se había resuelto y aún lo afectaba. De lo contrario, ¿cómo podría aparecer el retrato de esa mujer en su rueda del destino? ¿Podría ser la mujer dibujada en el ancla la misma persona que poseía el Sutra del Inmortal Perdido?, se preguntó Yu Wen. La rueda del destino seguía girando en reversa, pero el suspiro del rey era demasiado poderoso. Si la rueda del destino continuaba girando en reversa, solo habría un resultado: la rueda del destino definitivamente se rompería. A pesar de conocer este resultado, Yu Wen no tenía intención de detenerlo. Tal vez tenía algo que ver con el hecho de que Yu Wen había vivido solo desde una edad temprana. Desde el momento en que pudo registrar recuerdos, básicamente había vivido solo. Había decidido lo que debía y no debía hacer. Ni siquiera Zhou Lingfen lo había obligado a hacer nada. Ahora que el poder del suspiro del rey había interferido con fuerza en la formación de su rueda del destino, junto con la comprensión de Yu Wen del suspiro del rey, Yu Wen apoyó firmemente la reversión de la rueda del destino. Esto se debió a que sus sentimientos personales no mentían. Cuando la rueda del destino se invirtió, la sensación de comodidad lo hizo tomar una decisión. Incluso si la rueda del destino se rompiera, desperdiciando los últimos 2 años, e incluso si tuviera que empezar de nuevo, definitivamente no se comprometería. No dejaría que el suspiro del rey controlara su rueda del destino y decidiera cómo proceder en el futuro. Mi camino solo lo puedo decidir yo mismo. Yu Wen observó cómo la rueda del destino se agrietaba constantemente. No lo hizo por impulso, ni se arrepentiría. Estaba extremadamente tranquilo. Era joven todavía. Mientras estuviera vivo, aún tenía el capital para empezar de nuevo. Si no se mantenía fiel a sí mismo, se arrepentiría cuando fuera viejo. Grieta. Grieta. Como si percibiera las creencias de Yu Wen, la rueda del destino giró con más intensidad. Sin embargo, cada giro se hacía a costa de su propia destrucción. Al ver que la rueda del destino estaba a punto de romperse en pedazos, el poderoso control del poder de la rueda del destino por parte del suspiro del rey comenzó a disminuir. La rueda del destino finalmente recuperó su libertad al girar más rápido. El retrato de la mujer también fue borrado poco a poco. La rueda del destino dañada continuó absorbiendo energía y reparándola. Cuando se borró la última línea del retrato de la mujer, la rueda del destino había vuelto a la normalidad hacía tiempo. En ese momento, dejó de moverse. Yu Wen originalmente imaginó que la rueda del destino volvería a girar antes de condensar una marca que realmente le pertenecía. Sin embargo, eso no sucedió. Después de que la rueda del destino dejó de circular, el poder que surgió provocó que el cuerpo de Yu Wen sufriera una mutación. Yu Wen claramente sintió que sus estadísticas aumentaban, ya no estaban limitadas a 41 puntos. He avanzado a la etapa mítica. Pero porque no hay nada en mi rueda del destino. Yu Wen estaba algo deprimido mientras revisaba apresuradamente su teléfono. Quería echar un vistazo cuidadoso a sus estadísticas para ver qué habilidades tenía la rueda del destino sin marcar. Yu Wen estaba conectado a la rueda del destino por sangre, por lo que podía sentir que tenía poder. Sin embargo, el poder era extraño y le impedía comprender por completo su profundidad. Encendió su teléfono y dejó caer una gota de sangre sobre él. Inmediatamente aparecieron algunas notificaciones en la pantalla de inicio del teléfono. Avanzó a la etapa mítica. Función de linaje activada. Avanzó a la etapa mítica. Función Samsara activada. Avanzó a la etapa mítica. Función de nacimiento activada. Yu Wen se quedó estupefacto al ver esto. Los 2 primeros estaban bien.
Aunque no sabía para qué servían, lo descubriría en el futuro. Pero ¿qué demonios es esta función de nacimiento? Podría ser que no pudiera tener hijos antes de avanzar a la etapa mítica. Necesitaba un teléfono para decidir si podía tener hijos. Sin embargo, Young Wen no estaba de humor para estudiar las nuevas funciones del teléfono. Todo lo que quería saber era qué era su rueda del destino. Al abrir las estadísticas del avatar color sangre, la última información del avatar color sangre entró en los ojos de Young Wen. Young Wen, mítico. Providencia de la vida, suspiro del rey. Alma de vida, matadero. Rueda del destino, sin grabados, una vuelta. Fuerza, 42. Velocidad, 42. Constitución, 42. Energía esencial, 42. Young Wen observó atentamente sus distintas estadísticas varias veces. Estaba dentro de sus expectativas superar sus límites. Aún necesitaba absorber los distintos cristales de estadísticas para elevar su fuerza al nivel de una verdadera criatura mítica. El Matarife no tenía la marca de un cuerpo perfecto, no porque se hubiera debilitado, sino porque con el avance de Young Wen, su alma de vida ya tenía la fuerza de un mítico. El suspiro del rey permaneció igual. No cambió en absoluto. Después de evitar la rueda del destino sin éxito, no hubo nada al respecto. No hubo cambios en las distintas estadísticas raras. Las estadísticas raras requerían que él mismo absorbiera los cristales de estadísticas. No aumentarían automáticamente solo porque hubiera avanzado a la etapa mítica. Finalmente, llegó la rueda del destino de Young Wen. Sin tener en cuenta qué tipo de habilidad era sin grabados, solo la anotación de un giro dejó a Young Wen alarmado. Young Wen solo había visto las palabras One Spin en la rueda del destino del neonato demonio antes, pero la rueda del destino del neonato demonio se llamaba One Spin. Y en su rueda del destino, One Spin parecía ser una unidad. Capítulo 1084, una montaña. Sin grabados, el destino cuando no está grabado, no ha llegado a su fin. Young Wen miró la anotación de su rueda del destino y todavía estaba confundido. Todavía no sabía cuál era la habilidad de su rueda del destino. Sin siquiera mirar dónde estaba, Young Wen entró al juego, con la esperanza de ver qué uso tenía la rueda del destino en el combate real. Al mismo tiempo, podría cultivar algunos cristales de Men's Channels míticos y aumentar sus estadísticas. De lo contrario, estaría en desventaja frente a una criatura mítica. Entró en el pabellón terraza de los ciervos, donde se encontraban las criaturas más míticas del tercer piso. Aunque no eran fuertes, era un buen lugar para cultivar cristales de Men's Channels míticos. Primero intentó usar el chi que había encontrado en el camino, pero dejó a Young Wen desconcertado. Después de que se activó la rueda del destino, comenzó a circular de inmediato. Sin embargo, no pasó nada. No hubo aumento de atributos, ni fuerza ofensiva poderosa, ni cambios especiales. ¿Qué está pasando? Young Wen estaba extremadamente deprimido. Ahora sospechaba que algo le había pasado a su rueda del destino debido a la inversión. No había obtenido una habilidad que la rueda del destino debería tener. Corrió hasta el mar subterráneo, pero los 9 dragones verdaderos de sangre demoníaca no habían reaparecido. Young Wen estaba a punto de pasar corriendo por el área cuando su mirada recorrió el cielo color zafiro, no pudo evitar quedarse atónito. Acercarse al cielo de zafiro significaba la muerte. Después de observarlo varias veces, Young Wen no logró descubrir el secreto que había dentro. Sin embargo, cuando miró el cielo zafiro, se dio cuenta de que había una criatura enorme dentro. La criatura era tan grande que era comparable a un dragón. Se la podía ver en cada rincón del mar subterráneo, pero Young Wen nunca había visto una criatura tan grande antes. Siempre fui ciego en el pasado. Young Wen rechazó de inmediato este pensamiento y se puso extasiado. No era ciego en el pasado, por lo que solo había 2 posibilidades de por qué no había visto a la enorme criatura en el cielo zafiro. Una posibilidad era que la criatura fuera capaz de volverse invisible. Otra posibilidad era que la criatura fuera de nivel terror, por lo que Young Wen no podía verla. La primera posibilidad no era muy alta. Si era invisible, debería haber otros métodos para detectar su existencia.
Sin embargo, Youwen Wen había usado muchos métodos en el pasado, pero no había logrado descubrirlo. Ahora, las cosas eran claramente anormales y de repente pudo verlo. Puedo ver criaturas en su forma de terror. La primera reacción de Youwen Wen fue invocar a Demonic Neonate y dejarla entrar en su estado de terror. En efecto, puedo verlo. Youwen Wen miró al neonato demonio y casi saltó de alegría. En el pasado, cuando Demonic Neonate se transformó en su forma de terror, Youwen Wen no había visto nada más que aire. Ahora, Youwen Wen podía verla claramente. Se dio cuenta de que el cuerpo de Demonic Neonate había cambiado significativamente. Sin embargo, no la había visto en el pasado, por lo que no sabía cómo se veía Demonic Neonate después de su transformación en terror. Después de que Demonic Neonate se transformara en su forma de terror, el aura demoníaca en su cuerpo era variable. Era como un demonio, transformándose en todo tipo de sombras aterradoras como si pudiera devorar a cualquiera en cualquier momento. Por otro lado, Demonic Neonate no cambió mucho. Todavía llevaba una armadura de color púrpura. Sostenía la espada demoníaca en sus brazos y una campana colgaba de su cintura. Se quedó allí de pie con frialdad. Youwen Wen dejó de hacer girar la rueda del destino. El neonato demonio desapareció inmediatamente de sus ojos como si se hubiera vuelto invisible. Podría ser que el poder de mi rueda del destino me permita ver criaturas que se han transformado en su forma de terror. Esto parece un poco débil. Pero tampoco puede considerarse débil. Youwen Wen sintió que esta habilidad no era mala. Había dos razones clave por las que el grado terror era poderoso. Una era que solo el poder del grado terror podía dañar a un grado terror. Por lo tanto, sin importar cuán fuerte fuera un grado mítico, era casi imposible derrotar al grado terror. Incluso si las estadísticas entre ambos grupos no eran muy diferentes, el grado terror era invencible entre las criaturas míticas. Esto no era algo que no se pudiera resolver. Youwen Wen tenía el objeto terror del Rey Dragón de Hielo. Al usarlo como arma, podía herir a las criaturas de grado terror. Esto se había confirmado cuando lo usó en Night Tearch. La otra cosa aterradora sobre el grado terror era que la mayoría de la gente no podía verlos. Lo desconocido profundizaba el miedo, haciendo imposible que las criaturas comunes pelearan con una criatura de grado terror. Solo podían ser torturadas hasta la muerte. Sin embargo, no fue absoluto. Por ejemplo, la transformación de terror del conejo de Jade no lo hizo invisible para los demás. En cambio, simplemente se agigantó. Sin embargo, este tipo de criatura de grado terror era relativamente poco común. La mayoría de las criaturas de grado terror tenían formas terror que no se podían ver. Ahora Youwen Wen podía ver criaturas de nivel terror y tenía algo que podía herirlas. Estos dos puntos habían aumentado enormemente su fuerza. En el futuro, cuando volviera a enfrentarse a criaturas de grado terror, no estaría en tanta desventaja. Ahora que lo pienso, mi rueda del destino parece bastante útil. Youwen Wen pensó por un momento y se dio cuenta de que, en efecto, era muy útil. Sin embargo, todavía sentía que no tenía todas las habilidades de Knowing Gravings. Youwen Wen hizo algunos experimentos más, pero no descubrió ninguna otra habilidad. Sabiendo que tales asuntos no podían apresurarse, Youwen Wen decidió cruzar el mar subterráneo y dejar que Demonic Neonate ingresara al pabellón de Deerteres. Mató a las hadas falsas y a los inmortales y despejó el edificio de 3 pisos. Finalmente, cayeron un cristal de fuerza de valor 59 y un cristal de energía de esencia de valor 62. Los refinó y absorbió directamente, y las dos estadísticas aumentaron instantáneamente. Youwen Wen no continuó cultivando la tierra porque no sabía dónde estaba. La capacidad de teletransportación de Glimmer era una teletransportación interestelar de larga distancia. Solo podía teletransportarse a un planeta designado, pero su precisión era insuficiente. Ahora que estaba en el desierto, Youwen Wen no tenía idea de dónde estaba. En el pasado, con Glimmer y New Era, no era difícil orientarse. Sin embargo, Youwen Wen había destruido todas sus providencias de vida y almas de vida, por lo que naturalmente no tenía sus habilidades anteriores. Intentó cambiar las artes esenciales de energía y se dio cuenta de que no había reacción. Era como si nunca las hubiera cultivado antes.
¿Acaso todas las artes de la energía esencial que me tomó tanto tiempo cultivar quedaron paralizadas así como así? Yu Wen sacudió la cabeza ligeramente. Olvídalo. Necesito averiguar dónde estoy primero. Yu Wen hizo todo lo posible para ampliar el alcance de Truth Listener para averiguar dónde estaba, pero todo lo que Truth Listener podía escuchar era un desierto. A lo lejos, frente a Yu Wen, se veía una montaña. La montaña era un tanto extraña. En el desierto infinito, no había ni un solo cactus ni una sola fuente de agua, pero la montaña estaba llena de vegetación y vitalidad. Yu Wen lo evaluó por un momento y no caminó hacia la montaña. En cambio, invocó a la bestia elemental de tierra y logró que cavara un túnel en la dirección opuesta. Definitivamente había algo extraño. Aunque Yu Wen era poderoso, no se atrevía a entrar en lugares misteriosos sin la protección de la escritura que abre los cielos del Anciano Supremo. Sin embargo, cuando la bestia elemental de tierra cavó un túnel a cientos de kilómetros de distancia, Yu Wen se alarmó al descubrir que ya había llegado al pie de la montaña. Capítulo 1085, La montaña del paraíso. Yu Wen miró hacia arriba y vio un monumento frente a la montaña. En él se leía la leyenda Montaña del Paraíso. Yu Wen supo inmediatamente dónde estaba. Cuando siguió a Liu Un al desierto de Taklamakan, Liu Un le había dicho una vez que había 4 zonas de Menschenels extremadamente aterradoras en el desierto: el Valle de la Muerte, la Ciudad del Inframundo, el Mar Infinito de Estrellas y la Montaña del Paraíso. Yu Wen ya había estado en la Ciudad del Inframundo y en el Mar de Estrellas Infinito. Había oído hablar de la Montaña del Paraíso, pero nunca esperó verla cuando se teletransportó de regreso. Como no podía irse, Yu Wen decidió no hacerlo. Soltó a la doncella de hielo y al conejo de jade y cargó al neonato demonio mientras evaluaba cuidadosamente el monumento de piedra de la Montaña del Paraíso. Debajo del monumento de piedra había un pequeño símbolo de palma. Es una mazmorra gratuita. Sería un desperdicio no aprovecharla. Yu Wen sacó su teléfono y tomó una foto del pequeño símbolo de la palma. Inmediatamente entró en la pantalla de descarga. Según Liu Un, nadie que entre en la Montaña Paraíso puede salir con vida. Me pregunto qué tiene de especial esta montaña. Ahora que no existe la escritura que abre los cielos del Anciano Supremo, no es fácil entrar. Es mejor esperar hasta que se descargue el juego antes de explorarlo. Justo cuando Yu Wen estaba pensando, escuchó una dulce voz que provenía de la Montaña Paraíso. Al levantar la vista, vio a un grupo de bellezas en bikini riendo y jugando. Sus hermosas piernas lo marearon. Yu Wen se sentó fuera de la montaña y observó a las bellezas jugar. Su cuerpo parecía tener un deseo incontrolable de ir más allá. Afortunadamente, su voluntad era firme. Con un pensamiento, hizo que el deseo desapareciera. Hizo girar la rueda del destino y contempló las bellezas. Sus pupilas se contrajeron de inmediato. No eran bellezas en absoluto. Eran simplemente ratas grises enormes, feas y malvadas. Lo que era aún más extraño era que las ratas grises parecían humanos. Vestían capas grises y sus ojos emitían una luz maligna. Al ver esta escena, Yu Wen invocó la espada del gorrión de bronce. La espada llameante salió de su vaina y voló hacia la Montaña del Paraíso, matando instantáneamente a unas cuantas ratas malvadas de túnica gris. Esto agitó el nido de ratas. Una gran cantidad de ratas de túnica gris salieron arrastrándose del bosque montañoso de la Montaña Paraíso. Sus ojos se iluminaron mientras formaban un campo de fuerza psíquica masivo. Cuantas más ratas de túnica gris había, más fuerte era el campo de fuerza psíquica. Yu Wen comprendió de inmediato por qué nadie regresó con vida de la Montaña Paraíso. Estas ratas de túnica gris eran buenas en los ataques psíquicos. Además, podían reunir sus poderes psíquicos. Era similar al ataque combinado de los duendes de notas musicales. Sin embargo, estas ratas de túnica gris eran aún más aterradoras. Era difícil defenderse de los ataques psíquicos y todos ellos se encontraban en la etapa épica. Además, había muchos de ellos. Incluso las criaturas míticas se perderían fácilmente en sus mentes si sufrieran sus ataques psíquicos. Al principio, la espada del gorrión de bronce no se vio afectada. Continuó masacrando a las ratas de túnica gris,
encendiendo llamas por todas partes en la montaña del paraíso. Sin embargo, cuando 13 ratas vestidas de rojo aparecieron en la montaña del paraíso, la espada del gorrión de bronce también se vio afectada. No solo dejó de matar, sino que también se volvió para atacar a Youwen. Mierda, 13 ratas míticas. Esta montaña del paraíso es una fuerza a tener en cuenta. No me digas que todavía hay existencias de grado terror. Youwen sintió una enorme presión mental mientras pensaba para sí mismo. Sin embargo, su fuerza de voluntad era extremadamente tenaz desde el principio. Ahora que tenía la rueda del destino, podía ver los verdaderos cuerpos de las ratas. No importaba lo que pasara, no se dejaría engañar. Extendió su mano y agarró la espada del gorrión de bronce que estaba en estado de traición. Sin embargo, la fuerza psíquica de las ratas era bastante poderosa. Innumerables ratas épicas de túnica gris y las 13 ratas de túnica roja ejercieron su fuerza juntas. Incluso el conejo de jade de grado terror se vio afectado. Los ojos del conejo de jade fueron reemplazados por corazones rojos mientras caminaba lentamente hacia la montaña paraíso. Despiértala. Youwen se sintió avergonzado por el conejo de jade. Después de todo, estaba en el nivel terror, pero había sido hechizado por una travesura de ratas. La doncella de hielo invocó un enorme bloque de hielo y lo estrelló contra la cabeza de Jade Rabbit. El hielo se rompió en pedazos antes de que Jade Rabbit despertara. Aunque el conejo de jade es una bestia compañera de tipo fuerza pura y su fuerza mental no es su especialidad, todavía está en el grado terror. Para poder afectarlo, las habilidades psíquicas de estas ratas no son un asunto trivial. Youwen vio que la doncella de hielo parecía tener la capacidad de restringir tales habilidades psíquicas, por lo que hizo que ascendiera a la montaña paraíso y matara a las ratas primero. La doncella de hielo no estaba de humor para jugar con estas ratas. Después de su transformación en terror, una explosión de hielo convirtió a la mayoría de las ratas de túnica gris en fragmentos de hielo. De las 13 ratas de túnica roja, 8 murieron y unas cuantas resultaron heridas. Cuando Youwen vio los cristales de Menschenels y los huevos compañeros en el suelo, rápidamente convocó a un grupo de sprites de notas musicales y les pidió que recogieran los cristales de Menschenels y los huevos compañeros. Al ver que las ratas de túnica roja restantes estaban a punto de escapar, la doncella de hielo agitó la mano. Salió aire frío y las congeló hasta convertirlas en esculturas de hielo. Cuando la doncella de hielo vio que las ratas estaban muertas y estaba a punto de regresar, de repente escuchó un grito ensordecedor proveniente de la cima de la montaña paraíso. Chirrido. La voz era extremadamente aguda. La expresión de la doncella de hielo cambió ligeramente cuando escuchó la voz. Una luz helada brotó de su cuerpo, como si estuviera resistiendo algún poder aterrador. Los sprites de notas musicales que Youwen había enviado a la montaña paraíso parecían haber perdido sus almas mientras flotaban hacia la cima de la montaña. Youwen se paró afuera de la montaña paraíso y sintió que su mente se perdía en el aire. Casi entró caminando en la montaña paraíso. Afortunadamente, su fuerza de voluntad era demasiado fuerte. Solo quedó un poco aturdido antes de recuperarse de inmediato. El conejo de jade volvió a caer en trance mientras Youwen lo guardaba en la perla del caos. Youwen originalmente imaginó que no podría usar la perla del caos sin la primera orden del caos, pero se dio cuenta de que su energía esencial aún podía activar la perla del caos sin ningún problema. Esto hizo que Youwen sospechara que no era que las artes de la energía esencial fueran inutilizables, sino que, por alguna razón, eran temporalmente inutilizables. Los ojos de la doncella de hielo se entrecerraron mientras se dirigía hacia la cima de la montaña paraíso. Pronto, se escuchó una colisión aterradora. Al ver que no quedaban muchas ratas en la montaña paraíso, Youwen decidió entrar él mismo. Planeaba recoger los cristales de Menschenels y los huevos acompañantes. Quería especialmente los cristales de Menschenels. Resulta que Youwen necesitaba aumentar sus estadísticas. Las 13 ratas de túnica roja habían dejado caer 5 cristales de estadísticas y un huevo de compañero. Era perfecto. Incluso una criatura mítica no podría soportar la influencia psíquica de la cima de la montaña, pero Youwen aún podía mantener el autocontrol. Después de caminar hacia la montaña paraíso,
recogió los cristales de estadísticas y los absorbió sin dudarlo, lo que permitió que sus estadísticas aumentaran rápidamente. Justo cuando Zhou Wen recogió el huevo de compañía, vio un rayo de luz que descendía desde la cima de la montaña. Era una espada antigua. Si Zhou Wen no hubiera podido ver el poder del nivel terror, probablemente habría muerto. Habría sido asesinado por la espada antigua. Capítulo 1086, Inscripción. Sonido metálico. La espada demoníaca se desenvainó automáticamente y bloqueó la espada antigua. Para sorpresa de Zhou Wen, la espada demoníaca no logró obtener la ventaja en el enfrentamiento con la espada antigua. Parecía que estaban igualados. Uno tenía que saber que el Demonic Neonate no solo era aterrador, sino que también tenía el poder de Grim Demon en su interior. Grim Demon ya era extremadamente poderoso en el grado terror. Con tal aumento, solo logró luchar contra la espada antigua hasta un empate. La fuerza de la espada antigua era impactante. Fuera del Valle de la Muerte, la ciudad del inframundo, el mar infinito de estrellas y la montaña paraíso, ya he entrado en la ciudad del inframundo y el mar infinito de estrellas. La ciudad del inframundo tiene un horror extremo. Es imposible ver la verdadera ciudad del inframundo a menos que se experimenten todos los castigos. El mar infinito de estrellas también tiene existencias aterradoras como el devorador de planetas. Ahora, en realidad hay una criatura tan poderosa en la montaña paraíso. Mientras lucha contra la doncella de hielo, también puede usar una espada antigua para luchar contra la espada demoníaca. Las 4 zonas de Menschenels misteriosas en el desierto realmente no son simples. Zhou Wen se quedó allí mirando la batalla con su armadura de dragón de capa galáctica. La onda expansiva de la batalla entre las dos espadas golpeó a Zhou Wen, lo que lo hizo retroceder sin control. Sus pies dejaron 2 surcos profundos en el suelo. En medio de este impacto, Zhou Wen descubrió un fenómeno extraño. Bajo el impacto del aterrador rayo de la espada, Zhou Wen se dio cuenta de que habían aparecido marcas en su rueda del destino. Zhou Wen originalmente pensó que la rueda del destino había sido dañada por un poder de nivel terror, o que las heridas causadas al invertir la rueda del destino no se habían curado por completo. Creía que estas grietas eran el resultado de la poderosa colisión. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era así. Esto se debía a que Zhou Wen podía sentir la intención de la espada entre las grietas que aparecían gradualmente. Era una intención de espada familiar pero desconocida. 3000 intenciones de espada. Zhou Wen quedó gratamente sorprendido. La intención de la espada era claramente la de las 3000 intenciones de espada, pero era diferente de las 3000 intenciones de espada de él. Era incluso más poderosa y aterradora. Era una verdadera intención de espada mítica. El poder de la píldora de la espada todavía está presente. Entonces, los otros poderes de la providencia de la vida y del alma de la vida también están presentes. Zhou Wen miró las grietas en la rueda del destino y se dio cuenta de que las grietas eran espadas. Todas las espadas apuntaron y se condensaron en la forma de la píldora de la espada. Cuando la píldora de la espada se formó por completo en la rueda del destino, Zhou Wen inmediatamente sintió una intención de espada aterradora e incontrolable surgir de la rueda del destino. La intención de la espada era como la de un emperador que gobernaba el mundo. Al mismo tiempo, un aura de espada poderosa surgió de la rueda de la vida. La espada antigua parecía verse afectada por la intención de la espada de Zhou Wen, ya que abandonó la espada demoníaca. Con un aura de espada resplandeciente y aterradora, atravesó el cielo y llegó instantáneamente frente a Zhou Wen. Zhou Wen sintió que el aura de la espada se llenaba en su cuerpo, casi provocando que su cuerpo explotara. No pudo evitar extender su mano y usar sus dedos índice y medio como espadas para apuñalar. Auge. Un rayo de espada salió de su dedo y se condensó en la píldora de espada que chocó directamente con la espada antigua. La espada antigua rompió la píldora de la espada, pero la espada antigua también fue desviada por la fuerza de la píldora de la espada. Se desvió de su trayectoria original y pasó volando junto a la mejilla de Zhou Wen. Zhou Wen se sorprendió gratamente. La píldora de la espada y las habilidades del cultivador de refinamiento de chi todavía existían. Sin embargo, la forma en que existían era diferente a la anterior. Eran incluso más fuertes.
Si en el pasado eran una simulación, ahora se habían fusionado con el cuerpo de Zhou Wen y se habían convertido en un instinto, no en una habilidad simulada. Antes de que Zhou Wen pudiera regocijarse, de repente se dio cuenta de que las inscripciones de la píldora de la espada en la rueda del destino estaban desapareciendo rápidamente. Pronto, se desvanecieron, impidiendo que Zhou Wen usara su poder. Sin el atractivo de la intención de la espada antigua ya no estaba interesada en Zhou Wen. Después de ser atrapada por la espada demoníaca, continuó luchando. ¿Qué está pasando? La rueda del destino claramente había grabado la píldora de la espada y obtuvo la habilidad única de la rueda del destino. ¿Por qué desapareció de nuevo? Zhou Wen frunció el ceño mientras pensaba en lo que había sucedido. Inmediatamente se le ocurrieron algunas ideas. Zhou Wen se concentró y calmó su mente mientras recordaba sus conocimientos sobre el cultivo del arte de refinamiento de chi y su comprensión de la píldora de la espada. Grabó su rueda del destino con su mente. De hecho, a medida que sus pensamientos y grandes cantidades de energía esencial surgían, aparecieron nuevamente patrones en la rueda del destino. Finalmente, los grabados se transformaron en la forma de la píldora de la espada. Sin embargo, la apariencia de esta píldora de la espada era algo diferente a la anterior. Esta era una píldora de la espada que Zhou Wen había dibujado según su entendimiento, lo que la hacía un poco diferente a la anterior. Sacar la píldora de la espada consumió una gran cantidad de la energía de esencia de Zhou Wen, pero con la ayuda de Slaughter, el gasto de energía de esencia no fue un problema. Una vez que se formó la píldora de la espada, la intención arrogante de la espada apareció y atrajo nuevamente la atención de la espada antigua. Al ver que la espada antigua lo atacaba nuevamente, Zhou Wen apuñaló con la píldora de la espada una vez más. Auge. Esta vez, Zhou Wen estaba en peores condiciones. Salió volando mientras rodaba por la montaña paraíso como una pelota. Sin embargo, Swordpill logró resistir el golpe de la espada antigua. A pesar de que se rompió, Zhou Wen no resultó herido. Tal como Zhou Wen había esperado, en el momento en que la píldora de la espada se rompió, las marcas en la rueda del destino desaparecieron. Mi rueda del destino se llama sin grabados. Es muy difícil dejar una marca en ella. Incluso si está grabada, es solo temporal y no puede existir por mucho tiempo. En otras palabras, incluso con la habilidad de la rueda del destino, es solo temporal. Cada vez que uso una, tengo que grabarla yo mismo. Sin embargo, en ese caso, ya que puedo grabar la píldora de la espada, puedo también grabar otras almas de vida. Zhou Wen sintió emociones encontradas. Aunque finalmente había descubierto una forma de usar la rueda del destino, este método era un poco extraño. Cada vez que la usaba, tenía que grabarla a él mismo. Si se trataba de una batalla repentina, ¿cómo tendría tiempo? Sin embargo, Zhou Wen pronto pensó en algo que lo emocionó tanto que inmediatamente quiso verificarlo. En el pasado, no podía hacer circular dos artes de energía esencial al mismo tiempo, por lo que no podía usar dos providencias de vida y dos almas de vida al mismo tiempo. Pero ahora, era diferente. Si las habilidades de esas artes de esencia energética ya se habían convertido en su instinto, podría crear dos patrones de rueda de vida al mismo tiempo y usar dos o más habilidades. Sin dudarlo, Zhou Wen usó su mente de inmediato para dibujar nuevamente la rueda del destino. Esta vez, no estaba dibujando la píldora de la espada, sino el soberano humano primordial. Quería ver si podía dibujar otro símbolo de la rueda de la vida o si solo podía dibujar la píldora de la espada. El resultado deleitó enormemente a Zhou Wen. Al plasmar su comprensión y sus conocimientos del sutra del antiguo soberano, dibujó un patrón que se parecía al soberano humano primordial en la rueda del destino. La razón por la que solo había un parecido era porque el símbolo de la rueda de la vida no era el soberano humano primordial de antes, sino una versión mejorada. Era un verdadero poder mítico. Cuando los símbolos del soberano antiguo aparecieron en la rueda del destino, una sombra apareció frente a Zhou Wen. Sin duda, era el soberano humano primordial mejorado. Capítulo 1087, no puedo durar lo suficiente. Zhou Wen reprimió la emoción en su corazón y continuó tallando en el espacio en blanco de la rueda del destino. Esta vez, estaba tallando la píldora de la espada.
La píldora de la espada también fue grabada en la rueda del destino poco a poco. En cuanto al símbolo del soberano antiguo en el otro lado, no desapareció. Cuando el símbolo de la píldora de la espada se completó, la píldora de la espada se le arrancó de los dedos nuevamente. Zhou Wen casi gimió de felicidad. Al observar la coexistencia de la píldora de la espada y el antiguo soberano, Zhou Wen sintió que la dama de la suerte no lo había abandonado. Gracias, Santa Madre, Emperador de Jade, diosa de la fortuna. Justo cuando Zhou Wen se sentía emocionado, la sombra del antiguo soberano desapareció de repente. Resultó que el símbolo del antiguo soberano en la rueda del destino estaba desapareciendo. Ya no estaba completo. Solo entonces Zhou Wen se dio cuenta con tristeza de que incluso si no luchaba, las marcas en la rueda del destino desaparecerían rápidamente. El nombre sin grabados es muy apropiado. Realmente no puedo grabar nada en él. Zhou Wen estaba un poco indefenso. Aunque obtuvo la posibilidad de usar múltiples habilidades al mismo tiempo, las características de la rueda del destino eran demasiado extrañas, lo que hacía que las cosas fueran un poco problemáticas. ¿Existe alguna manera de conservar permanentemente los grabados? Zhou Wen consideró que debería dedicar algún tiempo a estudiarlos en el futuro. Incluso si solo duraran un poco más, sería una gran mejora para él. Grim Demon luchó contra la espada antigua y Ice Maiden luchó contra la criatura desconocida en la cima de la montaña, pero Zhou Wen se estaba divirtiendo dibujando al pie de la montaña. Después de varias pruebas, Zhou Wen confirmó que podía dibujar las 8 almas de la vida. Además, siempre que sus percepciones fueran diferentes, lo que dibujara sería diferente cada vez. Cuanto más profundas eran las percepciones de Zhou Wen, más fuertes eran los patrones de la rueda del destino que dibujaba y más tiempo podían permanecer allí. También serían más fuertes. Lo único que Zhou Wen no pudo dibujar fueron las marcas que debería tener el Sutra del Inmortal Perdido. Esto se debió a que él sabía menos sobre él. El Sutra del Inmortal Perdido no necesitaba que él lo comprendiera o lo cultivara. Circularía automáticamente. Siempre que sus estadísticas alcanzaran un cierto nivel, podría avanzar directamente. Era claramente la base del arte de la energía esencial de Zhou Wen, pero aquel sobre el que menos sabía. Si algún día pudiera grabar el Sutra del Inmortal Perdido en la rueda del destino, desaparecerían esas marcas nuevamente. Un pensamiento cruzó por la mente de Zhou Wen. No hubo respuesta, pero Zhou Wen había encontrado una dirección para hacerse más fuerte. Cuanto más profundo fuera su conocimiento de las artes de la energía esencial, más durarían las marcas dejadas en la rueda del destino. Tal vez un día, cuando fuera lo suficientemente fuerte, las marcas existirían para siempre. Después de analizar la situación, Zhou Wen centró su atención en la batalla en la montaña del paraíso. La espada demoníaca y la espada antigua seguían enzarzadas en la batalla, sin que se pudiera determinar quién sería el vencedor. En la cima de la montaña, la doncella de hielo parecía estar cayendo gradualmente en desventaja. Zhou Wen hizo circular la rueda del destino y talló la escritura que abre el cielo antes de volar a un lugar más cercano a la cima de la montaña. Pronto, Zhou Wen vio a la criatura que estaba luchando contra la doncella de hielo. También era un hombre rata, pero el hombre rata se parecía más a un humano que las ratas de túnica gris y roja. Vestía un traje blanco, gafas con montura dorada y un sombrero de copa blanco decorado con líneas negras en la cabeza. Tenía un aspecto muy extraño. ¿Qué demonios es esto? Zhou Wen se alarmó. Era la primera vez que veía una criatura tan dimensional. Lo que era aún más extraño era que el hombre rata no solo poseía poderosas habilidades psíquicas, sino que su técnica de movimiento también era extremadamente extraña. Era tan fugaz como el humo. En su mano había una pistola. Tenía forma de revólver. Se parecía un poco a un Smith & Wesson 500, pero era más grande y tenía un cañón más grueso. La mayor parte del arma era de metal blanco plateado y una pequeña parte tenía dibujos grises. Tenía una belleza indescriptible. Ice Maiden pudo resistir los ataques psíquicos del hombre rata, pero el revólver le causó muchos problemas. Parecía tener miedo de las balas de la pistola y no se atrevía a que le alcanzaran. Siempre las esquivaba, lo que la ponía en desventaja.
Parecía que le iba a resultar muy difícil persistir. Zhou Wen no podía decir qué tipo de poder tenía la bala. Aunque podía decir que era de grado terror, la bala era demasiado rápida. Su visión no podía seguir el ritmo. Doncella de hielo, regresa. Mientras hablaba Zhou Wen, convocó al hada del plátano. Al mismo tiempo, se retiró rápidamente y abandonó el área de la montaña paraíso. En primer lugar, la escritura que abre los cielos del anciano supremo ya había desaparecido de su rueda de vida. En segundo lugar, los ataques del hada plátano no diferenciaban entre amigos y enemigos. Sería un obstáculo si se quedaba allí. La doncella de hielo sabía lo poderosa que era el hada banana. Incluso el demonio Grimm quedó en un estado trágico por sus vientos. No le iría mejor. El extraño hombre rata no sabía lo poderosa que era la hada del plátano. Cuando vio a una hermosa hada flotando con una hoja de plátano, levantó el revólver y le disparó 3 veces a la hada del plátano. El hada del plátano hizo pucheros y soltó una ráfaga de viento yin supremo. Al igual que las balas de Matrix, las 3 balas de repente disminuyeron su velocidad. Zhou Wen finalmente las vio con claridad. La cabeza de la bala parecía hecha de cristal, pero su aspecto era un tanto extraño. Era como un fantasma en miniatura, de aspecto extremadamente siniestro. Las 3 balas no solo perdieron velocidad, sino que incluso se les formó escarcha encima. En un abrir y cerrar de ojos, fueron arrojadas hacia atrás por el viento. El hombre rata de aspecto extraño también salió volando. Como no había obstáculos cerca, el hombre rata y las balas salieron volando. Volaron a lo lejos con la arena amarilla y desaparecieron rápidamente. Me pregunto si el hombre rata está muerto. Zhou Wen observó cómo se lo llevaban los dedos. Ni siquiera sabía dónde recoger el cristal de Menschenel, si es que había alguno. Incluso si realmente estuviera muerto, es posible que otras criaturas ya se hubieran llevado el cristal de Menschenel cuando él llegó corriendo. Sonido metálico. La espada antigua que luchaba contra la espada demoníaca perdió repentinamente el control y cayó del cielo, aterrizando en el suelo. Además, ya no estaba en su forma de terror. Esta espada no es una criatura de Menschenel. Zhou Wen se dio cuenta de inmediato de que había algo mal con la espada antigua. Si la espada antigua era una criatura de Menschenel, poder luchar contra la espada demoníaca durante tanto tiempo era un poco impactante, pero aún así era aceptable. Sin embargo, si solo se trataba de un arma controlada por el hombre rata, sería anormal que luchara contra la espada demoníaca durante tanto tiempo. Después de todo, el hombre rata no parecía ser tan fuerte. Zhou Wen se acercó y miró la espada antigua que había caído al suelo. No la había mirado con atención antes, pero ahora que la estaba evaluando con atención, se dio cuenta de que, en efecto, era algo extraña. Parecía que no estaba hecha de oro, jade, hierro o acero. Además, no parecía tener un borde afilado. Parecía que estaba envainada en una vaina, pero no había ninguna abertura en la vaina. Parecía que lo era. La antigua espada permaneció inmóvil en el suelo. Estaba seguro de que el hombre rata la había estado controlando anteriormente. Ahora, no sabía si el hombre rata estaba demasiado lejos de ella o si ya estaba muerta. En cualquier caso, la espada ya no estaba bajo su control. Zhou Wen examinó con cuidado la antigua espada y vio que había palabras grabadas en la empuñadura. Cuando la miró, sus ojos se abrieron y sus pupilas se contrajeron como agujas. Capítulo 1088, Luchador sustituto. En la empuñadura de la espada estaban grabadas las palabras sacrificio inmortal. ¿Es esto real? Zhou Wen abrió mucho los ojos al mirar la espada antigua. Le pareció increíble que fuera la verdadera espada de la matanza inmortal. Si uno mirara las 2 palabras sacrificio inmortal por sí solas, no serían nada impresionante. Incluso serían un poco de mal gusto. Sin embargo, si uno agregara la palabra espada detrás de las 2 palabras, sería un poco aterrador. Si hubiera 3 espadas además de esta espada, vencedor inmortal, atrapador inmortal y peligro inmortal, sería aún más aterrador. Las legendarias 4 espadas de la venganza inmortal eran una existencia aterradora que realmente había matado a todos los inmortales y demonios. Eran el tesoro del Dharma más poderoso del legendario maestro de la secta.
Era difícil describir lo poderosas que eran las 4 espadas. En comparación, una existencia como el zorro de 9 colas en la montaña del ajedrez no era diferente de un pollo esperando ser sacrificado frente a la verdadera espada de matanza inmortal. Cualquiera de las poderosas existencias que las 4 espadas habían matado podría derrotar al zorro de 9 colas. Ignorando las 4 espadas, cualquiera de ellas probablemente haría a Zhou Wen invencible en la tierra si pudiera dominarlas por completo. Por supuesto, la premisa era que esta espada era en realidad la espada de la matanza inmortal. Esta antigua espada podría compartir solo el mismo nombre que la legendaria. Zhou Wen no se atrevió a correr el riesgo. Invocó al tirano Behemoth y consiguió que tomara la espada. La espada de matanza inmortal no reaccionó en absoluto. El Behemoth tirano la blandió 2 veces, pero no descubrió ninguna fluctuación de energía especial. No tenía el mismo poder que antes. ¿Cómo lo controló ese hombre rata? Con un pensamiento, Zhou Wen invocó a la bestia elemental de tierra y persiguió al hombre rata con la espada de matanza inmortal. Independientemente de si esta espada era la verdadera espada de la matanza inmortal o no, poseía una fuerza bastante poderosa. Si pudiera descubrir cómo controlarla, sería de gran ayuda. El abanico del hada del plata no había llevado al hombre rata lejos. Zhou Wen siguió el enorme rastro dejado por el viento y corrió cientos de kilómetros antes de finalmente perder el rastro. Sin embargo, tampoco vio al extraño hombre rata. No está muerto. Zhou Wen usó el oyente de la verdad para buscar en los alrededores, pero no encontró ningún rastro del hombre rata. Quería regresar a la montaña paraíso. Sin embargo, después de caminar durante mucho tiempo, ni siquiera pudo ver la montaña paraíso. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Zhou Wen sabía que probablemente sería muy difícil encontrar la montaña paraíso nuevamente. Todo lo que pudo hacer fue encender su teléfono. Había descargado con éxito la mazmorra de la montaña paraíso y había ingresado a ella en el juego. Había muchas ratas de túnica gris en el juego, por lo que Zhou Wen se lo pasó genial matándolas. Pronto aparecieron 13 ratas vestidas de rojo. Zhou Wen no estaba de humor para perder el tiempo con ellas. Hizo que Dimanic Neonate liberara la Dimanic Sword y las mató. Cayeron algunos cristales de Menschenels. Después de que Zhou Wen los absorbiera, su fuerza alcanzó 67, su velocidad llegó a 71, su constitución llegó a 54 y su energía esencial llegó a 70. Sin embargo, la mente de Zhou Wen seguía en el extraño hombre rata. Sin mirar detenidamente sus estadísticas, guió a Dimanic Neonate hacia la montaña. Lo que desconcertó a Zhou Wen fue que no vio al extraño hombre rata en la cima de la montaña paraíso. Había un agujero en la cima de la montaña. Era del tamaño de un cuenco, pero cuando miró dentro, no tenía fondo, como si no tuviera fin. Zhou Wen convocó a la bestia elemental de la tierra para que descendiera, pero después de arrastrarse durante mucho tiempo, no logró llegar al fondo. Era como si no hubiera fondo. ¡Qué extraño! ¿Qué está pasando? Zhou Wen sabía que definitivamente había algo mal con el agujero. De lo contrario, con la velocidad de la bestia elemental de la tierra, probablemente se habría arrastrado hasta el otro lado de la tierra en mediodía. Pensó en todo tipo de soluciones e incluso consiguió que Banana Fairy inyectara viento. Sin embargo, el aterrador viento Yin Supremo desapareció sin dejar rastro. No tenía idea de qué tan profundo era el agujero. Zhou Wen no tuvo más remedio que llevarse consigo la espada de la matanza inmortal. Primero planeaba regresar a Luoyang. En el camino, Zhou Wen fue ganando todo tipo de criaturas míticas en el juego. Planeaba aumentar sus estadísticas. Después de todo, tener un cuerpo poderoso era la base. Tendría una ventaja en la batalla. En la arena del cubo, un rayo blanco descendió del cielo. En el rayo blanco había una sombra tenue. Después de que la luz descendió, aterrizó en el cuerpo de Zhou Yue y desapareció en un instante. ¿Qué fue eso? No lo vi con claridad. Es una bestia compañera invocada por Zhou Yue. Algún tipo de habilidad. Todos discutieron animadamente, pero por un momento no estuvieron seguros de qué era. Choung-si ya miró a Zhou Yue y frunció el ceño. Las pupilas de Zhou Yue se volvieron blancas.
Aunque nada más había cambiado, su aura era claramente diferente. ¿Quién eres? Choung-Silla le preguntó a Yeoyue. No eres digno de saber mi nombre, respondió Yeoyue con indiferencia mientras miraba a Choung-Silla. Dicho esto, la mayoría de la gente entendió lo que estaba pasando. Mierda, eso funciona. No son esos tipos de la dimensión demasiado desvergonzados. No se conforman con una pelea en equipos y ahora utilizan sustitutos. ¡Qué asco! Aunque no me gusta la gente como ya, odio aún más a la gente desvergonzada. Sí, mátalo. La Federación estaba enloquecida. Ni siquiera los demonios del exterior parecían felices. Realmente no nos tratan como personas a los humanos, murmuró Uesugi Nao para sí misma con una expresión fría. Si pudiera entrar a la arena ahora, lo ayudaría sin importar a qué facción perteneciera ya. Mucha gente pensaba lo mismo que Uesugi Nao, pero los humanos no eran criaturas de Menschenels. Nadie podía romper las reglas del cubo. Sin embargo, Choung-Silla no mostró ninguna emoción. Simplemente dijo con calma, está bien. De todos modos, no tengo la costumbre de recordar los nombres de los perdedores. La ignorancia también es una forma de felicidad. Aprecia tus últimos momentos de felicidad. Yeoyue no estaba enojado mientras levantaba lentamente la palma de su mano. No había ningún brillo impactante en su palma. Con un agarre casual, Choung-Silla, que estaba a miles de metros de distancia, apareció de alguna manera frente a él y fue agarrado por el cuello. Se sintió como si el espacio entre ellos hubiera desaparecido. Crack. El cuello de Ya se quebró cuando su cabeza cayó. Sin embargo, el cuerpo decapitado de Ya explotó en una niebla blanca, convirtiéndose en una marioneta decapitada que cayó al suelo. Los espectadores comenzaron a sudar frío antes de sentirse aliviados. Ahora, la mayoría de los humanos esperaban que Ya pudiera ganar. Yeoyue parecía haber esperado esto. Agarró de nuevo y Ya, que acababa de reaparecer, apareció frente a él nuevamente. El espacio entre los dos desapareció así como así. Sonido metálico. Esta vez, fue el verdadero cuerpo de Ya. Levantó la espada inmortal primordial y bloqueó la palma de Yeoyue, pero la palma de Yeoyue agarró la espada junto con su cuello, levantándolos juntos. Capítulo 1089, el tonto que ha vivido un poco más. El cuerpo de Choung-Silla de repente se convirtió en una niebla blanca y escapó de la mano de Yeoyue. Después de eso, ambos adoptaron sus formas de terror. El humano promedio no podía ver sus figuras, por lo que no sabían cómo se desarrollaba la batalla. Sin embargo, tras la breve batalla que acababa de librarse, Ya estaba claramente en desventaja. Los poderes espaciales de Yeoyue dejaron una profunda impresión en las mentes de las personas. Además, la criatura de Menschenel unida a Yeoyue tenía una aura poderosa. Hizo que la gente sintiera que Choung-Silla no era tan poderoso como antes. Era como un niño peleando con un adulto. Youwen ya había salido del desierto y había llegado a una ciudad que había sido abandonada por los humanos. Cuando pasó por el cubo, vio esta escena y se detuvo a observar la batalla. Otros no podían ver la batalla de grado terror, pero cuando la rueda del destino de Youwen se movió, inmediatamente la vio claramente. Youwen estaba un poco preocupado. La situación de Choung-Silla no era buena. Como sus atributos de poder no eran completamente iguales, no había forma de comparar directamente el poder entre los dos. Sin embargo, desde el punto de vista de los niveles, Yeoyue no superó el grado terror. Todavía estaba en el grado terror. Sin embargo, su uso de los poderes espaciales y su comprensión de ellos habían alcanzado un nivel aterrador. Estaba lejos de lo que el Yeoyue original podía comparar. Choung-Silla era muy inferior. Esos tipos de la dimensión son realmente desvergonzados. En realidad, dejaron que una criatura de grado calamidad controlara el cuerpo y el poder de Yeoyue. Aunque sus niveles de poder son los mismos, su uso y reino están en un nivel mucho más alto. El guardián con el que Choung-Silla se fusionó claramente tiene algunos poderes espaciales. Su oponente también es de tipo espacial, pero la comprensión de su oponente es más profunda que la suya. Su oponente conoce las diversas habilidades de Choung-Silla y sabe cómo lidiar con él,
pero Choung-Silla sabe muy poco sobre las habilidades de Yeoyue. La diferencia en la información resultará en una gran desventaja. Youwen podía decir cómo Choung-Silla estaba en peligro. Además, las batallas anteriores de Choung-Silla habían expuesto demasiadas de sus habilidades, lo que permitió a su oponente comprenderlo mejor. Cada movimiento de Choung-Silla parecía estar dentro de las expectativas de Yeoyue. La batalla fue extremadamente difícil y las heridas en su cuerpo aumentaron. Si no fuera por sus diversas técnicas de escape y habilidades de clon, Yeoyue lo habría asesinado mucho antes. Sin embargo, la técnica de escape tenía sus límites. Le era imposible tener un suministro inagotable de clones. Youwen podía notar que la situación de Choung-Silla era muy mala. Justo cuando Choung-Silla escapó, sufrió otro golpe fuerte. El aterrador poder espacial atravesó su cuerpo. Auge. El cuerpo de Choung-Silla se estrelló contra la arena y ya no estaba en su forma de terror. Su túnica blanca ya estaba teñida de rojo con sangre. La herida en su pecho se extendía casi por todo su pecho. Sostenía la empuñadura de la espada con la mano manchada de sangre y sostenía su cuerpo. Apenas podía mantenerse en pie porque su cuerpo se balanceaba. Sus heridas aún sangraban. Parecía que estaba en una mala situación. «Esto es injusto», gritó enojada una jovencita apretando los puños. Había mucha gente que pensaba lo mismo que ella, pero no podían hacer nada. Aunque sabían que era injusto, no podían hacer nada para cambiarlo. No había justicia en este mundo. Yeoyue también disipó su forma de terror. Miró a Choung-Silla, que estaba cubierto de sangre, y dijo, «Tuviste suerte de no morir por este golpe. En realidad no aprovechaste la oportunidad de rendirte. Realmente tienes un deseo de muerte». Dicho esto, Yeoyue se preparó para atacar y matar a Choung-Silla. «¿Estás en el grado calamidad?», preguntó Choung-Silla mientras sostenía la empuñadura de su espada con ambas manos para sostener su cuerpo y no colapsar. «Al menos no eres ignorante», respondió Yeoyue. «El grado de calamidad es realmente muy fuerte», continuó Choung-Silla. «Ese es un nivel inimaginable para ustedes, los humanos. También es un poder que no pueden comprender. En mi opinión, no son diferentes a una hormiga. Por lo tanto, no intenten convertirnos en enemigos. Eso solo traerá una calamidad para ustedes, los humanos», dijo Yeoyue con total naturalidad. «Qué lástima», suspiró de repente Choung-Silla. «¿Cuál es la lástima?», preguntó Yeoyue con el ceño fruncido. «Desafortunadamente, cometiste un error», dijo Choung-Silla. «Oh, ¿qué error?». Yeoyue miró a Choung-Silla con interés. Para él, Choung-Silla era como una broma. «No deberías haber venido aquí», dijo seriamente Choung-Silla. «¿Por qué no debería estar aquí?», continuó preguntando Yeoyue. «Matarte a este nivel no es nada. Quiero matarte en el nivel calamidad. Por lo tanto, no deberías haber venido aquí». Choung-Silla todavía estaba muy serio, sin mostrar ninguna intención de bromear. Sin embargo, Yeoyue se rió como si hubiera escuchado una broma extremadamente divertida. «¿Crees que tienes una oportunidad de matarme solo porque ambos estamos en el nivel terror? ¿Qué tan ignorante eres para tener esos pensamientos? Incluso si nuestros poderes son casi iguales, nuestros niveles y entendimientos son diferentes. Nuestra capacidad de combate real es un mundo aparte. Solo necesito mover mis dedos para matarte. Es inútil incluso si quieres autodestruirte. No puedes lastimarme». Las palabras de Yeoyue tuvieron un efecto desastroso, pero nadie pudo refutarlo. Ya era considerado casi el mejor entre los humanos, pero frente a la criatura de Men's Channel que poseía a Yeoyue, fue reprimido hasta el punto de no poder resistirse. Todos guardaron silencio. No tenían dónde descargar su ira. Ya fue quien fue humillado en el escenario, pero las palabras de Yeoyue también fueron una forma de desprecio por toda la raza humana. Sin embargo, Choung-Silla no mostró ninguna emoción especial. Miró a Yeoyue y dijo, «Así es. Tu reino es muy alto y tu comprensión del poder y las leyes está muy por encima de la mía. Desafortunadamente, no entiendes a los humanos». «¿Por qué debería entender a los humanos?».
Yu ya no estaba de humor para seguir hablando con Choung-Silla. Levantó la mano y lo agarró. El espacio entre los dos desapareció sin dejar rastro. Choung-Silla apareció frente a él como si le hubiera ofrecido su cuello en la mano. Choung-Silla, que tenía el cuello agarrado por Yeoyue, gradualmente tenía una mirada ardiente en sus ojos. Sus ojos se pusieron rojos mientras continuaba: si entiendes a los humanos, debes saber que los humanos son una especie que constantemente comete errores y aprende. Las personas como tú, que tienen una vida útil de 10.000 años e incluso pueden vivir para siempre, no entenderían lo buenos que son los humanos para aprender, dado que su vida útil solo dura décadas. Dicho esto, el aura de Choung-Silla de repente se volvió dominante. La aterradora energía esencial estalló como un volcán, destruyendo la mano de Yeoyue. A diferencia de ti, yo no nací hace 10.000 años. 10.000 años después, estás ante mí como un gigante. El aura de Choung-Silla se volvió cada vez más aterradora. Ya había entrado en su forma de terror y desapareció de la vista de todos. Sin embargo, su loca voz aún resonaba. Todo lo que te han dado en los últimos 10.000 años es solo un momento de grandeza. Tu verdadero yo es solo un tonto que ha vivido un poco más. Capítulo 1090, en verdad, un tonto. Estas palabras fueron extremadamente arrogantes, pero los humanos que observaban sintieron el celo y el ardor correr por sus venas. Bien dicho. Buen comentario. Xia Liuchuan no pudo evitar elogiarlo. Es solo un tonto que ha vivido un poco más. Jaja, qué tipo tan interesante. Sang Chunyu se rió hasta que sus lágrimas estaban a punto de caer. De repente siento que no está mal tener un amigo así, dijo de repente Du Guhe, quien siempre había regido por el mantra el silencio es oro. Qué lástima. Dijo que ya no hace amigos, dijo Sang Chunyu. Lo trataré como a un amigo. ¿Qué tiene que ver conmigo su voluntad de hacer amigos?, dijo Du Guhe sin expresión alguna. Eso es, cierto. Sang Chunyu se dio cuenta de que no podía refutar a Du Guhe. Es totalmente cierto. También quiero reconocer sin vergüenza a una persona tan interesante como amiga, dijo Xia Liuchuan con una sonrisa. En cuanto a Yeoyue, estaba extremadamente furioso. Inmediatamente, adoptó su forma de terror y quiso que Choung-Silla muriera de una vez por todas. Youwen se sentía muy incómodo. Choung-Silla estaba gravemente herido y esas heridas eran tan genuinas como podían serlo. Sería demasiado peligroso si continuaba luchando. Sin embargo, Choung-Silla no tenía intención de rendirse y continuó luchando contra Yeoyue. Sin embargo, aunque Yeoyue todavía tenía la ventaja, no pudo suprimir por completo a Choung-Silla como antes. La fuerza de combate de Choung-Silla mejoraba constantemente. No se debe decir que fue su fuerza de combate. Su poder no se había vuelto más fuerte, pero su comprensión y su ámbito de poder se habían vuelto más fuertes. Estaba creciendo a una velocidad increíble. No. Imposible, Yeoyue casi no podía creer que algo así pudiera pasar. En tan poco tiempo, Choung-Silla parecía haber comprendido y absorbido por completo las diversas habilidades y reinos que había mostrado anteriormente. Los métodos que había utilizado anteriormente ya no eran efectivos contra Choung-Silla. Yeoyue tuvo que usar nuevas habilidades o tener una mayor comprensión del poder nomológico para continuar reprimiendo a Choung-Silla. Sin embargo, una vez que lo usó, fue inútil volver a usar el mismo método contra Choung-Silla. Esto se debió a que Choung-Silla ya entendía el poder y el reino. Ambos eran de tipo espacial y de nivel terror. La ventaja que tenía Yeoyue era su reino y su comprensión superior. Ahora, esta ventaja se estaba erosionando rápidamente. La expresión de Yeoyue finalmente cambió. Ahora, solo quería matar a Choung-Silla rápidamente. Hizo lo mejor que pudo y llevó la fuerza de Choung-Silla al límite, dejándole heridas en el cuerpo. Sin embargo, esas heridas no fueron fatales y, además, las posibilidades de que hiriera a Choung-Silla disminuyeron. Las pupilas de Choung-Silla ya se habían vuelto de un extraño color rojo. Eran de un rojo sangre, malvadas y locas. Eso hizo que Yeoyue entrara en pánico. No deberías haber venido. Choung-Silla fue agarrado frente a Yeoyue, pero en ese momento,
Youyue no sintió ninguna alegría por haber tenido éxito. En cambio, sintió que algo andaba mal. Grieta. Youyue volvió a romper el cuello de Choung-Silla, pero su cuerpo decapitado se convirtió en una marioneta. Las pupilas de Youyue se contrajeron. En realidad, no se había dado cuenta de que era el clon de Choung-Silla. Al darse cuenta de que algo andaba mal, quiso usar el espacio para teletransportarse, pero se dio cuenta de que Choung-Silla ya estaba detrás de él. Los labios manchados de sangre casi tocaban su oreja. Te cortaré la cabeza. Bam. Youyue sintió una enorme fuerza detrás de él mientras su cuerpo volaba involuntariamente hacia adelante. Youyue quería extender la distancia, pero de repente se dio cuenta de que su cuerpo parecía estar bloqueado en un lugar. No podía extender el espacio más. Además, su cuerpo había sido expulsado de su estado de terror. Sintió que tenía algo en la espalda, pero no podía verlo. Era un extraño patrón de maldición de color sangre que estaba impreso en su espalda. Emitía una aura maligna. Youyue no tuvo el lujo de darse el lujo de mirar lo que era porque Choung-Silla había aparecido detrás de él. Sostenía la espada inmortal primordial con ambas manos y cortó su cuello a una velocidad increíble. Cuando Youyue fue expulsado de su forma de terror, todos los espectadores pudieron ver esta escena. Auge. Un rayo de luz salió volando del cuerpo de Youyue. Aunque todavía tenía una oportunidad de luchar hasta la muerte, la criatura de Mens Channel no quería arriesgar su vida. Tal como Choung-Silla había dicho, su verdadera fuerza no se limitaba a lo que había mostrado. Su verdadera fuerza podría aplastar fácilmente a Choung-Silla hasta la muerte. No quería arriesgar su vida por culpa de Choung-Silla. Cuando la figura de luz ascendió, se dio la vuelta y echó una mirada. Esa mirada casi le hizo vomitar sangre. La espada inmortal primordial en la mano de Choung-Silla colgaba alrededor del cuello de Youyue. La hoja ya había llegado a su piel, pero no cortó. Bastardo, la figura comprendió de inmediato. En tales circunstancias, solo había una posibilidad de que retuviera su espada y no atacara. Choung-Silla nunca había planeado atacar. De lo contrario, con su fuerza y velocidad, le sería imposible contener temporalmente su espada. Todo lo que había hecho anteriormente era solo para asustarlo. En tales circunstancias, Choung-Silla se atrevió a hacer algo así. Si hubiera sabido que este ataque era una finta, la figura habría tenido la oportunidad de matar a Choung-Silla. Sin embargo, no solo lo hizo Choung-Silla, sino que la figura también estaba asustada. No podía decir la verdad detrás del ataque. Eres un idiota, murmuró Choung-Silla mientras miraba la figura que volaba hacia el vacío. Devolvió su espada a su vaina. La figura de repente se estremeció en el vacío antes de desaparecer instantáneamente. Jaja, esta persona es realmente interesante. Xia Liuchuan se rió hasta que no pudo enderezar la espalda. Esto no es interesante. Está arriesgando su vida. Si esa criatura de Mens Channel viera que su ataque fue una finta, probablemente ya estaría muerto, dijo Du Guge solemnemente. Para atreverse a lanzar semejante golpe en tales circunstancias, esta persona es un lunático o un idiota, dijo Sang Chunyu con una expresión extraña mientras miraba a Choung-Silla en el escenario. No parece un lunático, dijo Du Guge. Por eso es un idiota, dijo Xia Liuchuan. Idiota. Eso es bueno, dijo Sang Chunyu pensativo. En la arena, Youyue recuperó el control de su cuerpo. Miró a Choung-Silla con una expresión complicada y no dijo una palabra. Solo ahuecó los puños y se inclinó levemente antes de admitir la derrota y abandonar la arena. Ya. En ese momento, muchos de los humanos que estaban viendo la batalla gritaron el nombre de Ya, olvidando el hecho de que Ya solo tenía la mitad de la línea de sangre humana. Ya estaba en la arena. Aunque su cuerpo estaba cubierto de sangre, dejó a la gente asombrada. Ninguno de los guardianes se atrevió a desafiarlo nuevamente. Para empezar, había muy pocos guardianes de nivel terror. Había incluso menos que tuvieran el reino y la comprensión de Ya. Entre los guardianes que estaban dispuestos a luchar, nadie tenía la confianza para derrotarlo. De repente, Ya fue expulsado de la arena del cubo. Al mismo tiempo,
Su nombre desapareció de las clasificaciones del cubo. Todos quedaron desconcertados antes de comprender de repente lo que había sucedido. Al instante, toda la federación y el extranjero se alborotaron. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.